Hola, bienvenidos a la unidad 6. En la misma vamos a trabajar sobre una de las prácticas más importantes del psicólogo del trabajo, que implica la puesta en juego de su rol como analista. Para eso vamos a ir desarmando el concepto de organización y reflexionando sobre sus componentes. El texto en cuestión es Análisis organizacional y empresa unipersonal, de Aldo Schlemenson, un autor argentino con quien tuvimos la suerte de trabajar personalmente. Aquellos que hayan cursado institucional deben estar familiarizados con su trabajo. Igualmente, en este video haremos un recorrido breve pero exhaustivo sobre su propuesta de análisis organizacional y el rol de cambio que propone para el analista. Comenzaremos por caracterizar nuestro objeto de estudio, que es la organización. Schlemenson la concibe como un sistema sociotécnico integrado, deliberadamente constituido para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades de sus miembros o de una población o audiencia externa que le otorga sentido. Está inserta en un contexto socioeconómico y político, con el que guarda relaciones de intercambio y de mutua determinación. Socio, porque está compuesta por personas que se estructuran a partir de relaciones interpersonales específicas. Y técnico, porque se ponen en juego diferentes tecnologías de prescripción comportamental, es decir, ciertos dispositivos de poder que gestionan las relaciones entre los sujetos, que deliberadamente, es decir, con una intención real y concreta, se proponen realizar una organización, un emprendimiento, porque hay una tendencia a pensar que las organizaciones son eternas. Es importante destacar este aspecto, ya que se tornará clave para pensar la dimensión del proyecto, que veremos a continuación. En este armado deliberado que se hace de las organizaciones, se tiende a satisfacer una necesidad, la visión de un negocio con lucro o alguna necesidad social. Claramente, como esta coyuntura nos lo está mostrando, toda organización va a dialogar con el contexto que lo determina. Es decir, no es lo mismo el funcionamiento de una organización en un contexto crítico que en uno que no es crítico. No es lo mismo mantener un negocio durante una crisis económica financiera que en un momento de estabilidad. Pero en orden de poder acercarse al objeto de estudio y analizarlo, Schlemenson lo divide en dimensiones. Estas divisiones son artificiales, ya que no las vemos en estado puro, sino que están imbrincadas, entrelazadas, y las desandaremos a continuación. La primera que vamos a ver es el proyecto. Es la acción de origen de la organización. Justifica su existencia. Es el momento en que las personas deliberadamente crean lo que devendrá en una organización. Es la idea rectora, a partir del cual se va a desglosar el plan de acción para concretarla. ¿Qué cosas se ponen en juego para concretar este plan de acción? Bueno, la planificación de objetivos, el establecimiento de metas, etc. Estas son las diversas tácticas y estrategias que serán la toma de decisión de las organizaciones. Veremos la estructura y ahí podemos ver materializados los roles formalmente sancionados y las funciones de las personas que lo integran. Lo más conocido es el organigrama, que es una presentación visual de la estructura organizativa. Ahí se pueden ver a dónde se ubica cada puesto laboral y sus alcances. ¿Qué es lo que hace la persona que ocupa ese puesto? ¿A quién le reporta? ¿Si tiene gente a cargo o no? ¿Cuántas personas tiene a cargo? Y así. Y también va a plantear diferentes tipos de estructuras posibles que se vuelven interesantes si se piensa en relación al eje salud y trabajo. La formal va a ser, como su nombre lo indica, la que está formalizada, la que se ve en el organigrama. La presunta, cómo los sujetos perciben esta organización, esta distribución de roles. La existente ya la vamos a ver como el monto de trabajo real que se da en las organizaciones. Una cosa es lo que dicen los papeles y otra es la acción concreta, es como el mapa y el territorio. Y la requerida sería la deseada, la que la organización realmente necesita. Lo más saludable sería que haya un distanciamiento óptimo entre la formal y la real.
en tanto que refleje lo que realmente pasa en la organización y que también plantee un marco de flexibilidad y maniobra que facilite la emergencia de lo creativo y del sujeto en su hacer. La integración psicosocial es una dimensión particular, ya que incluyen múltiples aspectos del ser y del sujeto. En esta dimensión, lo que se tiene que poner en relieve son las relaciones interpersonales y lo que ello implica. Si hay cohesión, si son eficientes, si están integradas entre sí, pero también si existen conflictos, si estos son latentes o manifiestos, y ahí el autor también incluye las fantasías inconscientes que se vuelcan hacia la organización, las ansiedades y los mecanismos defensivos. Y también va a plantear que se juega en dos órdenes diferentes. Una mirada que va desde el eje vertical, es cómo se dan las relaciones con la autoridad, donde es por definición asimétrica, y cómo se juegan en el orden horizontal, que son los vínculos entre pares, donde se piensa cierta simetría. Las intervenciones posibles de los psicólogos del trabajo en su práctica de analistas organizacionales son diferenciales en tanto se debe abordar el eje vertical o el eje horizontal. Luego están las condiciones de trabajo, que es una dimensión muy clara de ver, ya que se asocia con temas bien concretos, como son el salario, el confort, los recursos materiales disponibles. No es lo mismo tener las herramientas necesarias y las condiciones de salubridad óptimas para realizar las tareas que no tenerlas. Y eso también va a afectar al rendimiento. Aunque no se agota en lo más tangible, sino también que el autor va a sumar aspectos más subjetivos, como la realización personal que uno puede encontrar en el trabajo y las posibilidades que la organización le puede brindar en tanto desarrollo de carrera. Las relaciones políticas será la dimensión de los vínculos de poder que se suceden en las organizaciones. Si bien es muy común hacerlo, no se debe pensar que el poder solo discurre de arriba hacia abajo, es decir, no solo de las figuras de autoridad emana el poder. Schlemenson propone pensar en los grupos significativos de poder, que también suelen tener capacidad de presión, aún estando en la base de la pirámide del organigrama. Un ejemplo interesante en esta época es el de tecnología. Al estar tan mediatizados por las tecnologías, los sectores de informática de las organizaciones acaparan mucho más poder y no necesariamente se inscriben en las altas esferas. Sí es el sistema de autoridad el legítimamente validado que conduce, distribuye y en definitiva coordina la tarea. Y por último, veremos la dimensión contexto, que si bien no forma parte intrínseca de la organización en sí misma, sí es un factor clave para el desarrollo y la continuidad o no de la organización. El contexto será el ámbito en el que la organización se inserta, tal como lo planteamos al inicio. La organización es un sistema semiabierto que es permeable a lo que sucede a su alrededor y continuamente entabla diálogo con el afuera. Determinadas situaciones que son ajenas a la organización la pueden afectar en gran medida. Veremos, la unidad que viene, cómo los contextos críticos afectan a las organizaciones y en última instancia a los sujetos que la componen. Una vez planteado el objeto de estudio y la metodología para abordarlo, podemos pensar en la práctica misma del analista organizacional. Este será, de acuerdo con el autor, un conjunto de herramientas de intervención que constituyen, y esto es la clave de la práctica, una estrategia de cambio. Es decir, que el objetivo que tiene el psicólogo del trabajo en su rol de analista es generar un cambio en la organización, que la oriente al cumplimiento de sus metas, la promoción de la salud integral de los sujetos que la componen, la solución de las problemáticas valoradas a lo largo del análisis. Este análisis solo es viable en un momento particular, en el momento en el que el análisis fue realizado, ya que es como una suerte de foto de la situación actual, por lo cual las intervenciones serán particulares para ese momento y no trasladables a otra instancia. Se los estudia en el aquí y ahora de la situación de consulta
y se incluye una perspectiva intencional, el análisis de los fines, los objetivos y las metas. Para lograr que se produzca un análisis organizacional, va a ser clave contar con el apoyo del sistema político que nos abra la puerta de la organización y nos habilite a que podamos investigar, consultar, evaluar cuáles son las problemáticas que la organización está atravesando y en última instancia poder intervenir para lograr el cambio propuesto. Para eso es importante que el analista sea una parte independiente de la organización a evaluar, ya que no debe estar atravesado por lo que sucede dentro de la misma. Para eso es importante que mantenga una postura de independencia y autonomía, que entable relaciones de colaboración, que no deje nunca su carácter analítico y que sobre todo se mantenga neutral. Llevar adelante un proceso de análisis organizacional no es sencillo. Se ponen en juego múltiples emociones que atraviesan a quienes participan de la organización. Los interpela y los convoca a lograr ciertas modificaciones sobre su hacer y, por qué no, sobre su ser dentro de la misma. Se levantan resistencias y ansiedades, pero se debe lograr cumplir con nuestro rol de generador de cambio y acompañar a la organización y a sus integrantes hacia la meta planteada conjuntamente.